Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuidado de enfermería de la persona durante el control prenatal. Con respecto al control prenatal, nosotros no hacemos control prenatal, ¿no? O sea, nosotros ya todos somos colegas, yo trabajo en hospitalización. El control prenatal quien lo hace es el médico y quien lo hace en un primer nivel es la obstetriz a una gestante sin riesgo. Acuérdense bien eso. ¿Por qué? Porque a veces tienen gestante con riesgo. ¿Qué sería una gestante con riesgo? Una gestante que está haciendo una hipertensión, una gestante que de un mes a otro ha subido 5 kilos de peso. Entonces, en un primer nivel yo no puedo hacerme cargo de ese tipo de pacientes. Yo tengo que derivar a ese paciente a un nivel 2, a un nivel 3, en donde puede tener, en ese caso, el especialista, el ginecobstetra, tiene que ser evaluado. Por eso es que tenemos múltiples problemas con la obstetriz, ¿no? Porque la obstetriz quiere ser enfermera y quiere ser médico, ¿no? Cuando su función únicamente es la atención de los partos sin complicaciones, ¿no? Porque un parto con una distocia de cordón, con una distocia de hombros o con otras complicaciones tiene que ser atendido por un ginecólogo, ¿no? Pero cuando los que han ido de repente a provincias a hacer su serum, ¿no? Ahí sí tienen ustedes que hacer de todo, hasta atender partos. Y lamentablemente para eso no hay una capacitación específica, ¿no? Porque en la universidad no nos capacitan para atender un parto, ¿no? Porque se los digo porque yo he hecho el área de materno infantil y lamentablemente, pero está dentro de sus funciones. La obstetriz era quien les enseñaba a los alumnos en una muñeca cómo se producía el parto, ¿no? Pero al menos tenían alguna idea de cómo era el proceso del parto. Porque una cosa es verlo y otra cosa es atenderlo, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el control prenatal, tenemos que es el conjunto de acciones que se prestan a la embarazada con el fin de obtener un mejor grado de salud en la madre y el feto, sumado a la prevención oportuna de factores de riesgo que predispongan mortalidad materno y fetal, ¿no? ¿Para qué se hace un control prenatal? No es que la paciente va porque mi vecina se hace, yo también me hago, no. Yo lo que quiero es que mi bebé y yo tengamos un buen desarrollo, ¿no? Porque los controles deben de ser desde el primer mes, no venir a los 4 meses, 5 meses, 6 meses, cuando ya prácticamente ese feto está formado. Puede tener múltiples complicaciones, puede tener, o la principal complicación en una gestante, ¿cuál es? La anemia. Dependiendo del grado de anemia, ya estamos produciéndole un daño a ese feto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería de la persona durante el control prenatal? Bueno, primero vamos a hablar de las frecuencias de las atenciones, ¿no? Para poder hablar de los cuidados de enfermería, tenemos que saber cómo deben ser las atenciones, porque las atenciones deben ser mensuales y se supone que debe ser desde el primer mes. Entonces, si nosotros contamos desde el primer mes, la paciente debe tener una atención mensual. Los controles deben ser de 11 a 13 controles. Una mujer que viene con su carnet de 11 a 13 controles, decimos, uy, esta señora es pero recontra cumplida y todo, y no va a tener ninguna complicación. Pero a veces no se cumple, pues. ¿Por qué? Porque a veces en el momento del parto hay muchos factores externos que pueden hacer que esto se complique, tanto para el feto como para la mamá. Entonces, la frecuencia óptima, ¿por qué llamamos la frecuencia óptima? Porque generalmente las mujeres no vienen pues al mes, ¿no? Excepto que estemos de repente en una práctica privada. Entonces, la atención mensual debe ser hasta las 32 semanas, porque hasta las 32 semanas estamos hablando de un riesgo, ¿no? A partir de las 32 semanas ya debe ser la atención quincenal. O sea, cada 15 días deben de ser los controles, ¿no? Y después ya debe ser la atención semanal, desde las 37 semanas hasta el momento del parto. Porque hasta a partir de las 36 semanas ya se puede producir el parto. Si hablamos antes de las 32 semanas, estaríamos hablando de un parto prematuro, ¿no? ¿Cuáles serían los signos de alerta? Porque muchas veces las pacientes acuden a la consulta y ya es un signo de alerta que la paciente tiene que ser derivada a otro centro de referencia, ¿no? La secreción vaginal maloliente, la fiebre, la disminución de los movimientos fetales, la cefalea, la visión borrosa, los escotomas, el tinnitus, la epigastralgia, las convulsiones, la oliguria, el distrés respiratorio, las contracciones dolorosas antes de las 36 semanas. Todo esto son signos de alerta que mi paciente puede tener, ¿no? Dependiendo también de la semana de gestación, ¿no? Tanto del primero, segundo y tercer trimestre, ¿no? Porque de todas maneras una fiebre
es un signo de alerta, esté en la semana de gestación que esté, ¿no? Y los otros son pues signos de la preeclampsia, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro trato con nuestro paciente? O sea, ¿cómo va a intervenir la enfermera? Por ejemplo, si yo tengo mi consultorio o estoy en provincia, siempre la paciente, como toda gestante, en la época de la gestación se dice que la mujer se vuelve más sensible, ¿no? Más sensible, se torna más, como más delicada, como una cosa así. Entonces, hay que tratar a la paciente con calidad y calidez, ¿no? Lo que a veces nos falta. No nos falta porque no lo tengamos con nosotros, porque eso es parte de nuestra formación, sino también por la misma demanda de trabajo, ¿no? Por tantos pacientes muchas veces perdemos esa calidez, esa calidad o esa humanidad que mucho hablan del parto humanizado nuestras queridas obstetras, ¿no? Detectar la emergencia obstétrica, o sea, los signos de alarma. Si es que viene a tu consulta, tienes que saber cuáles son los signos de alarma. Indicar que la gestante orine antes de la consulta, utilizar la historia clínica materna perinatal y el carné, averiguar por qué las molestias que tiene la paciente, ¿no? Identificar los antecedentes psicológicos, patológicos y epidemiológicos, el cálculo de la edad gestacional, el peso y la talla, para descartar pues hay desnutrición o retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Porque mensualmente en los controles prenatales se hace el peso, ¿no? El peso de la paciente, y se mide la presión arterial. El peso para ver la ganancia de peso de la madre, del feto, y la presión arterial para ver si no tiene problemas de hipertensión, ¿no? Que es ahora mucho más común porque la hipertensión está asociada a la desnutrición, ¿no? A la falta de proteínas. La medición de la presión arterial, como ya les había mencionado, si la presión sistólica es mayor o igual de 140 o la diastólica mayor o igual de 90, o si hubiera un incremento de más de 30 milímetros de mercurio en la sistólica en relación a su presión inicial. Y eso lo vamos a ver porque se hace el seguimiento, ¿no? Si la paciente el mes anterior tenía 100,70 y a la otra consulta tiene 130,80, ya nos está indicando que posiblemente puede ser un problema de hipertensión, ¿no? De igual manera, evaluar los edemas. Los edemas es normal solamente en los tobillos. Si ya vemos que el edema está subiendo a las rodillas, por encima de las rodillas, o de repente los brazos, o la misma paciente dice, o comparamos también con el peso, ¿no? Porque la paciente ha subido de peso, pero no la vemos obesa, sino hinchada. Porque una cosa es ser obesa, como yo le decía a la paciente, ¿tú eres gordita o estás hinchada? Y ella me decía, no, yo estoy hinchada, y yo la veía gordita, pues, ¿no? Pero no era hinchazón, sino era volumen, ¿no? Realizar el examen clínico completo, hay que examinar las mamas, el abdomen, ¿no? Como corresponde. La medición de la altura uterina, ¿no? Para saber la altura uterina, a qué semana de gestación corresponde. De igual manera los movimientos fetales, ¿no? Ahora con el Doppler, que está al acceso casi de todos, las maniobras de Leopold para identificar la posición y viabilidad fetal, o sea, la presentación del feto, ¿no? Si está cefálico, si está podálico. Realizar el examen pélvico de los genitales, aunque, bueno, esto es parte de médicos, ¿no? Evaluar y estimular el apoyo familiar en el cuidado prenatal y la atención del parto. La paciente cuando acude en el primer nivel, he visto de que tienen una hoja en donde dice quién le va a acompañar en el momento del parto, ¿no? A qué familiar se le va a llamar en caso de que ocurra alguna emergencia, ¿no? Que es muy bueno para en cualquier momento, como yo les decía, su carnet perinatal ustedes tienen que andar como si fuera su DNI en su cartera, ¿no? Porque había pacientes que, por ejemplo, habían venido de Canto Grande, decía, señora, ¿y usted vive por acá? No, es que vine a ver a mi cuñada, a mi no sé qué, estábamos en la fiesta, e incluso había una señora que le estaban haciendo su baby shower, creo, y de ahí se vino con los dolores, ¿no? Entonces siempre tiene que andar con su carnet perinatal, ¿no? Identificar las necesidades de exámenes auxiliares y la vacuna antitetánica. ¿Por qué se administra la vacuna antitetánica a la paciente? Para evitar el tétanos neonatal, ¿no? Entonces eso también hay que hacerle bastante énfasis porque hay algunas que, ¿para qué me van a poner la vacuna? ¿Y por qué? O ya recibí, si ya recibió cuando era en el colegio, muchas veces se iba a vacunar, ya no necesita, ¿no? Evaluar los requerimientos nutricionales como son el suplemento de ácido fólico y hierro, así como el calcio. Acuérdense que el ácido fólico es para prevenir las deficiencias del tubo neural, ¿no? O sea, lo que es ¿cómo se llama? Espina bífida, ¿no? Espina bífida. Realizar las actividades educativas, ¿no? Sobre los signos de alarma.
De igual manera tenemos que respetar la cultura, ¿no?, de la paciente. Hay algunas que tienen ya sus ideas, tienen sus costumbres, entonces sus creencias, entonces tampoco no podemos ir en contra de eso, ¿no? De igual manera explicarle, insistirle, ¿no?, y concientizarle que tiene que venir a su próxima cita, ¿no? Bueno, sobre todo en la parte preventiva, la captación temprana de la paciente. Cuanto más temprano captemos del embarazo, en la etapa del embarazo, vamos a disminuir los riesgos, ¿no? Porque es diferente una paciente que se controle el primer mes que se controle al cuarto o quinto mes, ¿no?, cuando ya a veces el daño ya está ocasionado, ¿no? La educación a la gestante, que es muy importante, la nutrición materna, sobre todo en pacientes, si son gestantes con anemia crónica, en el momento del parto van a tener que tener transfusiones sanguíneas u otro, porque no van a poder, con tanta sangre que pierden, no van a poder superar el acto operatorio a veces, ¿no? Determinación temprana de los signos de alarma, preparación para el parto, procurar que cada gestante tenga un número de controles prenatales de acuerdo al riesgo obstétrico. Si es una gestante de riesgo, como ya les había dicho, no puedo yo atenderla en un primer nivel. Esta paciente tiene que ser referida, ¿no?, para que sea un seguimiento más continuo, ¿no? Bueno, dentro de la prevención y promoción de la salud, vamos a desarrollar los procesos de comunicación, vamos a mejorar los indicadores de salud, ¿no? Porque ¿de dónde salen los indicadores si no son de las estadísticas, tanto de los controles como de las historias clínicas, ¿no?